con Margarita Stolbizer. Gracias por venir, Margarita. Gracias por la invitación. Hice el editorial sobre las propuestas. Dale, contame alguna propuesta del Frente Nacional Progresista. Nosotros tenemos una ventaja en este punto, que es que aquellas cuestiones que planteamos como propuestas las tenemos casi todas presentadas en realidad. En el Congreso. Claro, porque como por lo menos en mi caso yo ya soy diputada y voy por la reelección, la mayoría de los casos ya están presentados como proyectos. Lo digo sobre todo porque me ha llamado mucho la atención esta discusión que se plantea en plena campaña electoral sobre reformas al sistema impositivo. Nosotros venimos planteando desde hace varios años que yo replico anualmente un proyecto para crear una comisión que esté integrada no solamente por legisladores, sino por organizaciones sociales, organizaciones económicas, por las universidades, para discutir seriamente un nuevo régimen impositivo. Nuestro sistema impositivo es regresivo, es injusto, es complejo, enmarañado, y yo creo que hay que discutir una nueva reforma impositiva, pues la verdad es bastante insostenible que el IVA que pagan igual los ricos y los pobres sostenga en gran medida la recaudación y que sigamos teniendo actividades extraordinarias que no pagan impuesto. Hace años lo venimos proponiendo. La verdad, muchos de los que ahora en plena campaña electoral dicen vamos a modificar el impuesto a las ganancias, nosotros en el Congreso hay no menos de 20 proyectos más o menos de ese tipo. No hay ninguno de Massa, por ejemplo. Y todas las veces que nosotros pedimos sesiones especiales para tratar esos proyectos, ninguno de sus diputados fue a dar quórum. Entonces, está claro que hay muchos que tienen propuestas muy demagógicas y muy electorales. Nosotros tenemos la ventaja que lo venimos proponiendo desde hace tiempo y lo que hace falta es que nos acompañen, que nos den número para tratarlo. El oficialismo también dice ahora, bueno, vamos a tratar el impuesto a la renta financiera. Hay 20 proyectos en el Congreso. Hemos pedido el tratamiento en más de una oportunidad y nunca hubo disposición a tratarlo. Es claramente una propuesta de campaña Yo hasta electoral. que no lo vea no lo creo. Por supuesto, por supuesto. Pero para nosotros, por eso digo, no son cosas que nosotros podamos dar como novedosas. Y vos estás diciendo que hace mucho que lo haces y que la gente no se enteró. ¿Pensás que tenés problemas para comunicar las cosas? Bueno, que eso puede ser, pero esa parte. Lo que me refiero, la diferencia, porque además no soy la única, por eso digo, hay 20 proyectos para modificar tanto renta financiera como impuesto a las ganancias, por ejemplo, pero claro, ninguno de esos fue tapa de diario, ¿eh? Ahora hay algunos que consiguen que le pongan en tapa de diario como si fuera una gran novedad que están proponiendo que van a presentar un proyecto de esas características, ¿no? Durante todo este tiempo no lo han hecho. Eso, digamos, para nosotros está en un orden bastante prioritario dentro de lo que es nuestra propuesta. Nosotros hemos dividido con el título compromisos, digamos, nuestros proyectos, y hay un orden que para nosotros es el compromiso institucional, ético institucional, que fundamentalmente está vinculado con políticas para la transparencia, porque en realidad creo que las propuestas deberían aportar algo novedoso de las cosas que nosotros criticamos de este gobierno como que no tienen. Una de esas cosas que no tienen es transparencia. Al tope de nuestro listado está la Ley de Acceso a la Información Pública, porque también nuestras propuestas tienen que ver con las cosas que la Argentina en su conjunto debe. Nuestra democracia se debe a una Ley de Acceso a la Información Pública, porque todos los demás países de América tienen Ley de Acceso a la Información Pública, nosotros somos el único que no la tiene. Una ley que además fue en su momento obturada por Cristina Kirchner como presidenta del Senado, en realidad, y después nunca el oficialismo quiso tratar. Una ley de acceso a la información pública implica, por un lado, el acceso a muchos otros derechos, porque lo cierto es que la gente a través de eso, que es un derecho que está incorporado en todos los convenios internacionales de derechos humanos, puede informarse, conocer cuáles son sus derechos, puede ejercerlos. La ley de acceso a la información pública permite al periodista ir a buscar la información que necesita. A ver, es una cosa que me da la impresión de que la gente no valora porque parece como intangible, pero conseguir información desde que yo soy periodista, que es muy difícil. Es muy difícil. Es muy difícil. Quería mostrarte, ¿cuál tienen primero? Quiero terminar con un segundo. Sí, terminá. Te quería mostrar para hablar del spot tuyo. Además que el derecho de acceso a la información pública implica todas estas cuestiones, también es una posibilidad de avanzar en el gobierno abierto, que es lo que tiene Brasil, por ejemplo, para que el Estado funcione como una caja de cristal, a través de la cual el ciudadano participa
participa y controla porque puede ver lo que pasa, cómo se licita, cómo se compra, quiénes ganan las licitaciones, cuánto se les paga, quiénes trabajan, qué función cumplen. Entonces, la ley de acceso a la información pública es una deuda muy pero muy grande, está al tope de nuestras políticas para la transparencia. Tenemos otras, la creación de un fideicomiso ciego, como existe en otros países, para que el funcionario público no tenga la administración de su patrimonio mientras es funcionario, para evitar que una información privilegiada lo ponga en una situación distinta a la del resto de los ciudadanos. Después ¿no? te voy a preguntar por qué en los spots no aparecen estas cosas, pero vamos a ver el tuyo porque quiero meterme en el tema, no por ver el spot, sino porque quiero hablar sobre el tema del que hablan Alfonsín y vos. Vamos a verlo. A ver, estoy buscando un buen perro. Ah, estos son buenísimos, mirá. Pero no me entendiste. Lo que yo busco es un buen perro guardián, por los afanos, la inseguridad, ¿viste? ¿No será una sensación? Sí, de frío la sensación. Si hasta las estufas me afanaron, ¿podés creer? Acá, en Tina. No, en Argen. Ah, sos de Argen. Y llévate un gorila. Te llaman, ¿eh? ¿Y el perro? ¿Qué perro? ¿Qué inseguridad? No sé, será la sensación. No sabes qué es. Es uno de los temas que a mí me gusta mucho debatir. Hay gente que piensa que la Argentina está dividida, que los amigos se pelean bueno, creo que Wiener también se mete con el tema ese de los asados, que no nos reunimos con los amigos, que discrepamos, la Argentina dividida. Y a mí me da la impresión de que Argentina hace muchos años que vive en paz, que vive sus conflictos en paz, que cuanto mucho discutimos, pero que no pasa nada grave. O sea, yo no le doy el grado de valoración que le hago. ¿Por qué te da esa impresión de que es tan importante ese tema? Sí, para nosotros el mensaje de unidad tiene un doble sentido. El primero es nuestra propia unidad, porque nosotros veníamos recibiendo mucho el mensaje de la gente que nos decía únanse, tienen que estar juntos, en esa fantasía de que la oposición podía estar junta, y nosotros decíamos no, amontonamiento no, pero sí creo que dimos una señal, un gesto, una respuesta de unidad de todos aquellos que podíamos estar juntos y por lo tanto terminamos juntos. Entonces hablamos primero desde nuestra unidad frente a lo que son el resto de los candidatos, que todo el mundo sabe claramente, es esa interna a cielo abierto, el mismo partido que gobierna y hoy se presenta como opciones electorales distintas. Y la segunda cuestión es, desde esta unidad que nosotros hemos conformado, nosotros también creemos que es necesario discutir sobre la unidad de la Argentina. Nosotros tenemos una visión distinta y es un poco lo que recibíamos de la gente. La historia esta de la mesa familiar es algo que hemos escuchado montones de veces. La madre que le pide a los hijos que no se peleen, porque para unos, como dice nuestro spot, para unos la inseguridad es solo una sensación. Hay otro país en el que la inseguridad aparece como una amenaza permanente. En unos se pueden comer con 6 pesos por día y hay otros que realmente se dan cuenta que la inflación le carcome su salario día a día, ¿no? Entonces hay como dos visiones y hay sobre todo una disputa muy confrontativa de las dos Argentinas, y en las familias eso se ve. Hay quienes defienden a ultranza el proyecto del gobierno y hay quienes lo atacan. Entonces nosotros creemos que en la Argentina ni todo está bien ni todo está mal, y hoy nos parece que hay visiones que están sosteniendo eso y nosotros no queremos eso. Por eso decimos, uno de los primeros objetivos estratégicos en esta elección es recuperar equilibrio en el Congreso, que el oficialismo se vea en la obligación de dialogar, de consensuar, de negociar. Hoy en el Congreso no pasa más que lo que a Cristina se le ocurre en trámite express, sin respetar los reglamentos, y después no pasa un solo proyecto que haya presentado nadie que no sea la propia presidenta, ¿no? Entonces hay que recuperar ese equilibrio, esa obligación de dialogar. La Argentina tiene rotos sus ámbitos de diálogo, de construcción de consensos, y nosotros creemos que ese es un poco el mensaje de unidad, ¿no? Que no tiene que ver con que no vivamos en paz, por supuesto que compartimos esto, pero hoy hay visiones muy contrapuestas a la Argentina, con defensas muy confrontativas de esa Argentina. Margarita, muchísimas gracias. Al contrario, gracias. Vamos.